No hay en Europa terreno más seco que el de España, y por consecuencia, tan expuestos sus naturales a padecer hambres por sus malas cosechas, ni tampoco reino en que menos se haya ejercitado el arte de ocurrir a la precisión de socorrerse unas provincias a las otras, evitando la extracción de dinero a dominios extraños. Pues no se ha procurado que sus ríos sean navegables en lo posible, que haya canales para regar y transportar, y que sus caminos sean cual deben y pueden ser. Conozco que para hacer los ríos navegables y caminos son menester muchos años y muchos tesoros, pero, señor, lo que no se comienza no se acaba, y si el gran Luis XIV prescribió reglas y ordenanzas que siguió y se siguen con tan feliz suceso, ¿por qué no se podrán adoptar y practicar en España, siendo vuestra merced su rey? Este texto sobre la mejora de las comunicaciones internas como medida para recuperar la economía del país forma parte de la célebre representación que el marqués de la Ensenada envía al rey Fernando VI en 1751. Era en ese momento uno de sus ministros más influyentes y su recomendación podría considerarse el origen de lo que un siglo más tarde sería el Canal de Castilla. Un canal de Castilla que me propongo recorrer con el telón de fondo de esa admirable obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII. Viaje a medio camino entre el descanso y la curiosidad, acompañado por una pareja de jóvenes amantes de la naturaleza y ayudado por expertos y profundos conocedores de la historia del canal con quienes conversaré en mi camino hacia Alar del Rey, punto de partida de este viaje. Desde siglos atrás, el transporte de mercancías, y en particular aquel que necesitaba la salida al mar, tuvo grandes dificultades en España, debido a las condiciones del terreno, lo que suponía un gran inconveniente para el desarrollo del comercio, tanto interior como exterior. En Castilla, el cuidado de la red de caminos por los que transitaba el comercio de la lana, que comunicaba Burgos con los puertos de Santander y Bilbao, y a través de los cuales se exportaban también grandes cantidades de materias primas como trigos o harinas, se fue abandonando debido a las deficiencias técnicas y a la insuficiencia de los recursos financieros. Estos tortuosos caminos, que a menudo se encontraban interrumpidos por arroyos, barrizales o vegetación, se volvieron intransitables o fueron desapareciendo. Los políticos miraron hacia Europa, donde durante la Edad Media, a medida que los canales de riego comenzaron a ser aprovechados también para la navegación, contribuyeron en gran medida a la modernización de las comunicaciones y el comercio de países como Holanda, Francia o Alemania. En el siglo XVI, en muchos lugares de Europa, en Francia, en Italia, en los Países Bajos, se construyen canales para la navegación, para las comunicaciones, y en España existe ese mismo proyecto que no llega a prosperar por dificultades técnicas, porque en principio se pretende hacer navegables los ríos, pero los ríos aquí son muy deudores del estiaje, su caudal de agua es muy variable con el tiempo,
y queda en proyecto. Normalmente las historias tienen todas ellas sus preliminares y en el caso del Canal de Castilla, que es una obra del siglo XVIII, de mediados del XVIII, tiene antecedentes en la época de los romanos que se plantean hacer navegables algunos ríos para el transporte, para las comunicaciones y sobre todo en el siglo XVI. Tras la unificación católica en el siglo XVI, es cuando en la península se comienzan a fraguar verdaderos proyectos para construir canales navegables. Ya en 1509 se proyectó hacer navegable el río Pisuerga, y en 1548 los procuradores del Reino de Castilla intentaron promover la construcción de canales de riego que derivaran las aguas de este río hacia las grandes extensiones de cereales, pero el intento fracasó. En la época en que eran regentes del reino, por ausencia de Carlos V, Maximiliano y María de Hungría, y a petición de las Cortes de Valladolid de 1548, pues se hicieron una serie de visitas y de recorridos por los ríos Pisuerga, Carrión, Arlanza y Arlanzón, para ver si era posible hacerlos navegables, Y en relación con este proyecto de navegabilidad de los ríos castellanos, pues un visitador de obras reales, que era Bustamante de Herrera, concibió el proyecto de construir canales laterales a esos ríos, fundamentalmente para abastecer a la población de Valladolid, que ya se vislumbraba como futura capital de España, como ocurrió pues 50 años después. Había un problema porque los canales del que él habla, bueno, unían un río con otro, que ya eran navegables porque su caudal lo permitía, ¿no? Pero aquí en Valladolid, en Castilla, en Palencia, en Burgos, hacer esto tenía un problema. Los ríos no eran navegables, había que hacerlo por completo, ¿no? En los recorridos de los ríos ya más próximos a Valladolid, el problema no era tanto el desnivel, en cuanto a la navegación por los ríos, como la existencia de numerosas presas, de molinos y aceñas que naturalmente interrumpían la navegación. Por eso, Bustamante de Herrera pensó que haciendo canales paralelos, estrictamente paralelos al cauce de los ríos, se evitaba el problema de las presas. Y en todo caso esos canales iban entrando y saliendo de los ríos, pues según se terciase, digamos. Pero digamos que esa idea queda dormida ahí hasta que en el 18... Claro, esa idea que por otra parte empieza a materializarse casi por las mismas fechas en el Canal Imperial de Aragón, que también fue una iniciativa de Carlos V, por eso se llama imperial, y tiene esos antecedentes también en el siglo XVI, pues esa idea se queda sin valedores políticos una vez que concluye la regencia de Maximiliano y María de Hungría, una vez que marchan los ingenieros alemanes y una vez que a Bustamante de Herrera se le encargan otras cosas. Es decir, queda simplemente como un precedente, como un hito. Entrados ya en el siglo XVIII, Castilla la Vieja se había convertido en una región empobrecida y aislada del resto del país, un gran páramo difícilmente transitable, rodeado por un coloso cinturón de fantásticas montañas. La región más grande del país, llamada el Granero de España, por su importante producción de cereales, se veía relegada del gran comercio que suponía la exportación tanto al resto de la península como, sobre todo, a las colonias de ultramar. Es en la mitad del siglo cuando entre los ilustrados españoles se produce un profundo interés en modernizar el país, reflotar el comercio y construir las vías de comunicación necesarias para salir del atávico retraso que soportaba España con respecto al resto de Europa. Y es en este horizonte en el que se perfila la proyección y construcción del Canal de Castilla, recuperando la idea de construcción de canales 200 años después. ¿Y es el Marqués de la Ensenada el que recupera esa idea?
Es el marqués de la Ensenada el que recupera esa idea por inducción de uno de sus principales consejeros, que era Antonio de Ulloa. Antonio de Ulloa participó en unas misiones de espionaje industrial que organizó el marqués de la Ensenada por toda Europa a partir de 1749. A Antonio de Ulloa le tocó ir a Francia y en su recorrido por Francia, en 1749, 1750, recorrió el canal del Languedoc, lo que hoy se llama el canal de Midi, que va de Toulouse hasta el Mediterráneo, que fue construido por Riquet en la segunda mitad del siglo XVII, en la época de Luis XIV, y entonces Ulloa mandó un informe al marqués de la Ensenada sobre el canal del Languedoc, diciendo que aquí se podía hacer una cosa parecida. Al marqués de la Ensenada le pareció muy bien esta idea de Ulloa, le mandó que contratase a un ingeniero francés para que se encargase del proyecto. Ulloa contrató a Carlos de Maur, con el que luego se llevaría fatal, se lo trajo aquí y entonces entre 1751 y 1752 Ulloa y Le Maur, teniendo siempre en la cabeza para imitarlo el proyecto del canal del Languedoc, hacen el proyecto general de los reales canales de Castilla y de León. En este proyecto inicial se contemplaron 4 ramales que debían unir Segovia con Reynosa en Cantabria con la intención de poder llegar hasta el puerto de Santander. El canal del norte tomaría sus aguas del río Camesa, cerca de Reynosa. Desde allí seguiría el curso del Pisuerga hasta Melgar, donde se desviaría para entrar en el Valle del Carrión, donde desaguaría en este mismo río al pie de Calahorra de Rivas. En este punto enlazaría con el canal de Campos, que recorrería las tierras de esa comarca hasta el río Sequillo a la altura de Medina de Río Seco. De este mismo canal, no lejos de su cabecera, tomaría sus aguas el canal del sur, en el Serrón, cerca de Grijota, que pasaría cerca de Palencia y siguiendo el curso del Carrión y el Pisuerga acabaría desaguando en él a su paso por Valladolid. El canal de Segovia tomaría sus aguas del Eresma, cerca de la ciudad que le daba su nombre, y seguiría el curso de este mismo río y después el de la Baja hasta desembocar en el Duero, cerca de la Cartuja de Aniago. No pudieron llegar a hacerse los 4 canales. No, el proyecto la verdad es que era gigantesco, porque suponía articular económicamente toda la meseta norte mediante una red de 4 canales navegables y en los puntos terminales de esa red construir 2 caminos, que eso sí que se construyeron, el camino de Reynosa a Santander, la primera carretera que hubo en España, para salvar el obstáculo de la cordillera cantábrica, sí, para dar salida al mar, a los excedentes castellanos, y por otro lado, el camino del puerto de Guadarrama, que permitía abrir el mercado madrileño a los productos de la meseta. Y es que el canal de Segovia pues iba a llegar hasta muy cerca, el no construido canal de Segovia iba a llegar hasta muy cerca del puerto de Guadarrama. Y visto desde hoy, el canal se podía considerar en su época una quimera, un sueño, una fantasía o algo realizable. Bueno, desde el sentido común y en toda la amplitud del proyecto no era un proyecto realista. Para empezar, porque en los países europeos que cuentan con canales navegables, esos canales juegan una función subsidiaria o complementaria de los ríos navegables. Claro, en España no hay ríos navegables y entonces a los canales de navegación se les asignó un papel sustitutivo, no complementario, con lo cual las obras eran mucho más grandes, el coste era mucho mayor y con el agravante además de que hay que tener en cuenta que un canal
no empieza a ser útil hasta que se acaba, hasta que se concluye. Es decir, que hasta que no se termina y no se pone en servicio, literalmente un canal va de ninguna parte a ninguna parte. Todos los detalles para dar comienzo a la que fue la obra de ingeniería hidráulica más importante del siglo XVIII y principios del XIX en España fueron gestados durante varios años de estudios por los que por entonces eran los ingenieros mejor dotados y más importantes del país. La meticulosidad de aquellos primeros trabajos hizo posible que una obra de tamaña envergadura alcanzara una perfección tal que todavía hoy, en esta abrumadora era tecnológica, sigue maravillándonos. Tras elegir como punto de partida el ramal de Campos por la regularidad del terreno, más llana que las otras comarcas, y ser el tramo más corto, 54 kilómetros, las obras del Canal de Castilla comenzaron el 16 de julio de 1753 en Calahorra de Ribas, término municipal de Ribas de Campos, en la provincia de Valencia. Los otros dos ramales, por donde había de transcurrir el canal, obligaron, sin embargo, por las dificultades del terreno, a plantearse un buen número de importantes obras de ingeniería de muy diversa índole según las características del lugar. Por ejemplo, en las cabeceras de los ramales fue necesario construir retenciones. Estas son las primeras obras que se pueden ver en un recorrido por el canal. Regulan el canal de agua para que éste desempeñe sus funciones. La de Alar del Rey y la de Herrera son parecidas, con sus casetas rectangulares a ambos lados, mientras que la de Calahorra es diferente, formada por un vaso ovalado de iguales proporciones que una esclusa. La primera presa para elevar el nivel del agua y dirigirla hacia el cauce del canal o darle continuidad se construye en el río Carrión, en Calahorra de Ribas. Las obras tienen forma cortada en el frente y un talud bastante pronunciado en la parte inferior sobre el que el agua se desliza suavemente. Esta presa de San Andrés, en el punto en el que el canal atraviesa el Pisuerga, en la localidad de Herrera de Pisuerga, fue construida entre 1761 y 1769 y es, probablemente, la más importante de las que encontramos en el recorrido. En los extremos de los tres ramales se construyeron unos puertos interiores, formados por extensos muelles de sillares bien tallados, llamados dársenas. Las dársenas, en el canal hay 4 dársenas, una en Valladolid, que es el final, una en Río Seco, que es el final, una en Alar, que es el principio, y una en Palencia Capital, que es un ramal que no estaba pensado pasar el canal por Palencia Capital y hubo que sacar un ramal para llevarlo hasta Palencia. Bueno, pues en esas dársenas, como las dársenas de los puertos, de cualquier puerto de mar, estaban rodeadas de almacenes y era donde se hacía el trasvase de las mercancías que venían en los barcos a tierra firme y de tierra firme a los barcos para volverlos a mandar otra vez hacia arriba. A la vez se puede hablar de darsenitas pequeñas al lado de cada esclusa y al lado de cada fábrica, pero eso era justo para montarlo de esa fábrica. Y no el resto de mercancías, que por ejemplo pues toda la mercancía de Valladolid se montaba en la dársena para llevarlo hacia Alar del Rey, ¿no? Las 49 esclusas que permitían salvar grandes desniveles de terreno y permitir el paso de las embarcaciones se han convertido hoy en las obras más emblemáticas del canal. Estos ingenios en forma de balsa ideados por Leonardo da Vinci fueron utilizados en los canales franceses del siglo XVIII. Hay un desnivel de 140 metros entre Alar y Valladolid y para saltar ese desnivel se salta con 42 esclusas en este ramal y otras 7 en el ramal de Campos. Entonces las esclusas, pues bueno, es un artilugio con compuertas, de forma que soltando agua o abriendo agua del vaso de arriba o del vaso de abajo se consigue que los barcos suban o los barcos bajan. Podríamos decir que estas enormes balsas de piedra, con su sistema de presa y drenaje que controla su caudal, funcionaban
como ascensores acuáticos. Hay 2 modalidades de esclusas: las ovaladas, 34, construidas en el siglo XVIII, en la época en que el Estado construía las obras, que responden a las diseñadas por Leonardo, con compuerta hidráulica llamadas tipo mitra, por recordar estas presas a los tocados de los obispos, y las rectangulares, realizadas ya en el siglo XIX, llevadas a cabo por la Compañía del Canal. Son 15, todas las del ramal de Campos y las 8 últimas del ramal del sur. Se construyeron a lo largo del canal 70 puentes. Todos ellos llaman poderosamente la atención por su perfecta ejecución de un solo arco de medio punto, rebajado, escarzano o apuntado. En todas las esclusas llevan un puente, o llevaban un puente, alguno, o sea, derruido, llevaban un puente precisamente para pasar al otro lado del canal, porque claro, no era fácil pasar en aquel momento, y además, pues claro, todos los cruces de caminos necesitaban sus puentes. Esos puentes se construyen todos en sillería, todos son unos puentes espléndidos que siguen funcionando perfectamente y sigue pasando hasta el tráfico rodado ahora por cualquiera de ellos. Estos puentes contaban también con un paso inferior, prolongación del camino de sirga para permitir el paso de las mulas de arrastre. Los construidos en primer lugar fueron los 3 que se pusieron en pie en el primer tramo del ramal de Campos: el de Valdemudo, el de Becerril de Campos y el de Villombrales. Y los acueductos es una obra muy curiosa también, porque el canal pasa por encima de los ríos. Sí, eso fundamentalmente el más grande es el que tenemos. Hay alguno más pequeño en el Sequillo, en el río Sequillo, pero el más grande es el que pasa por encima del río Abánades, que era como se denominaba entonces el río, y que tiene 5 ojos y es una mirada espléndida. Está en Melgares ornamental y es muy bonito. Está hecho, pues, yo creo que en el siglo XVIII está hecho ese acueducto y sigue funcionando perfectamente. Ahí lo que pasa es que en vez de hacer pasar al canal por debajo del río, por los problemas que eso tendría luego para poder remontar los barcos, no podrían pasar nunca por ahí, tendrían que salirse y volver a entrar. Lo que se hace es pasar el canal por encima del río. Junto a los grandes acueductos, como este de 5 arcos de medio punto, o el que cruza el río Sequillo con 5 arcos escarzanos, también se proyectaron otros menores de diferentes tipos, según el número de arcadas o el tipo de bóvedas utilizadas en ellos. El canal cuenta con 49 acueductos y los más numerosos son los que constan de una sola bóveda de arco de medio punto, mediante los cuales el canal salva pequeñas hondonadas producidas por arroyos, sangraderas o lancetas. Se contempló también la construcción de astilleros cerca de las dársenas, donde se construían las barcazas o se reparaban las que sufrían desperfectos, así como aliviaderos para recoger o soltar el agua del cauce cuando fuera necesario. Hubo varios núcleos de población, han desaparecido todos, salvo Alar del Rey. Alar del Rey se creó por y para el canal. Luego ha sido un nudo ferroviario, pero antes del ferrocarril empezó con el canal. Como era el primer punto del canal, allí se creó un campamento grande que tenía hasta una cárcel de penados, hay allí, que también es del canal. En fin, era el canal era Alar del Rey, y Alar sí se ha quedado. Luego se creó la población de Abánades, de San Carlos de Abánades, esa ha desaparecido, queda algún vestigio de la ermita. Se creó también algo de población cerca de Paredes, en lo que son las casas del rey, también ha desaparecido como población. Está Paredes de Nava al lado, pero ya no queda como población del canal. Como población del canal ya solo queda la del rey. El cauce del canal tiene una anchura de entre 11 y 22 metros, dependiendo del tramo, y en su cima más profunda se hunde hasta los 3 metros. Pero la construcción del canal fue larga y compleja, con continuas interrupciones a lo largo del siglo, exactamente 99 años, que duraron las obras. A los 18 meses de haber comenzado, en 1754, y tras haber construido 25 kilómetros, se paralizaron los trabajos, ya cerca de Paredes de Nava. Tras caer en desgracia el marqués de la Ensenada y ser cesado como ministro,
el canal se vio huérfano de sus principales valedores. Alma mater del proyecto, artífice de las grandes reformas administrativas de Felipe V y Fernando VI, tras una deslumbrante carrera política, murió exiliado y recluido en la vallisoletana villa de Medina del Campo, a donde llegó desterrado de la corte acusado de traiciones, intrigas y conspiraciones políticas. Antonio de Ulloa, fiel colaborador del marqués, pidió el relevo como director general de las obras. Tras nuevos nombramientos y ceses, quienes finalmente, hacia julio de 1758, se hacen cargo de continuar las obras son Francisco de Ibarrola y el hermano de Antonio, Fernando de Ulloa, quienes decidieron que, pese a las dificultades que planteaba, era más rentable comenzar la construcción del ramal del norte que terminar lo que faltaba del ramal de Campos, por lo que las obras dan comienzo en Alar del Rey en septiembre de 1759, concluyéndose 32 años después en Calahorra de Rivas, al unir sus aguas a las del ramal de Campos en su comienzo. El acontecimiento lo recuerda este monolito levantado en tan emblemático lugar en 1791. Poco tiempo después comienza la navegación por el canal desde Paredes de Nava hasta Alar del Rey, unos 100 kilómetros aproximadamente, permitiéndose el tráfico solo durante el día, de sol a sol. Las barcazas en principio eran movidas por un sistema combinado de arrastre y vela, pero con el paso del tiempo solo se mantuvo el arrastre, mediante caballerías como fuerza motriz. Las obras continúan, dando comienzo el año siguiente la construcción del ramal del sur en el Serrón, ya según el proyecto de Juan de Omar. Es entonces cuando se piensa en el aprovechamiento industrial del canal y comienzan a construirse, además de instalaciones auxiliares al servicio de la navegación, como almacenes, casas de empleados, peones o cuadras que ya existían, otros edificios para aprovechar la fuerza motriz de las esclusas, principalmente molinos. Hacia 1800 ya se habían instalado unos 25 establecimientos en el ramal del norte. 50 años más tarde, en 1850, el ingeniero Pedro Severo Robles incluyó en su informe de reconocimiento estos dibujos de Calahorra de Rivas y el Serrón, en los que, además de las mulas tirando de las barcazas, podemos apreciar el complejo industrial que se había ido organizando en torno al canal. A finales del siglo XVIII pues, hubo un aprovechamiento industrial, hubo fábricas de curtidos, hubo fábricas de harinas, las primeras fábricas de harinas, pero obviamente el aprovechamiento masivo del Canal de Castilla desde el punto de vista industrial tuvo lugar después de que estuviese concluido en todos los altos, porque está claro que de lo que se trataba era de poner una fábrica en cada uno de los altos de las esclusas, que no quedasen sin utilizar. La mayor parte de las fábricas fueron fábricas de harinas, esa fue la gran especialización, pero también hubo fábricas de papel, hubo algunas fábricas textiles, por ejemplo, incluso se pensó en industrias metalúrgicas. Una vez hecho el canal se rentabiliza de muchos modos porque los ilustrados era gente con cabeza y, por ejemplo, se sitúan a lo largo del canal sobre todo las fábricas de harina. Las fábricas de harina que transforman ese cereal. El recurso fundamental en ese momento, en el siglo XVIII, es la producción de cereal, que responde a la necesidad de alimentación que en aquel momento es una prioridad para el país, ¿no? Y los excedentes de cereal plantean la necesidad de comercializarlo fuera, de exportarlo fundamentalmente a Inglaterra y a los Países Bajos. En 1804, 12 años después de haberse comenzado a construir el ramal del sur, las obras se detienen de nuevo, en esta ocasión en Soto Albúrez. La ruina de las arcas del Estado, las diferencias entre los técnicos y sobre todo la guerra de la independencia son la causa de un largo periodo de inactividad. Se suspende la navegación, se abandonan las nuevas poblaciones y los almacenes, los molinos y las fábricas son objeto de continuos saqueos. Fernando VII
tras visitar sus instalaciones y consciente de que el Estado no podía seguir sufragando las obras, el 17 de marzo de 1831 se concede la gestión del canal a la Compañía del Canal de Castilla, que corre con los gastos necesarios para la finalización de las obras. El Estado estaba en verdadera quiebra a comienzos del siglo XIX. No disponía de fondos, no ya para continuar las obras, sino siquiera para mantenerlas, ni siquiera para mantenerlas. Entonces, lo que hace el Estado en 1829 es ceder el canal a una empresa privada formada por financieros, hombres de negocios del entorno de político de la futura reina regente María Cristina. En esa empresa estaban hombres de negocios muy cercanos a la corte, como el banquero Aguado, como Gaspar de Remisa, como Martínez de Irujo, y entonces lo que obtuvieron fue una concesión por 70 años. Es decir, en teoría hasta 1919, a cambio de comprometerse a construir lo que faltaba del canal. En realidad lo que hicieron fue la versión reducida que hoy conocemos. Y durante todo ese tiempo pues tendrían derecho a explotar el canal en todos sus aspectos, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de la navegación, incluso desde el punto de vista agrario, colonizando, por ejemplo, las tierras de la laguna de la Nava, que previamente tenían que desecarla. Se privatizó el proyecto, ¿no? Se le dieron muchas prebendas a la compañía, todas las tierras que podía sanear, como la Nava y tal, pasaban a su propiedad, etc. Y además, pues la mano de obra gratis de casi 4.000 y pico, casi esclavos, ¿no? Prisioneros, ¿no? Ni redención de pena ni nada, a trabajar a pico y para. Y bueno, esto sería una de las celdas muy pequeña para tanta gente. Debía haber muchísimas bajas porque en 1850 y tantos fue el año del cólera y debieron morir como chinches, ¿no? Cada 2 meses reponían el número de penados que les habían dado al principio a la empresa para construir el canal, porque claro, todo el canal se hizo a mano. Cuando les reponían solía ser o bien porque se escapaban o bien porque se morían en el intento, pero bueno. Porque el esfuerzo era descomunal. Claro. ¿Y tanta piedra de dónde vino? Bueno, la piedra se iba sacando de los alrededores del canal, ¿eh? Sí, de todos, hombre, de piedra a piedra solo están las esclusas, los puentes y las dársenas. El resto del canal es un canal en tierras total, vamos, quiero decir, en la tierra que va saliendo al excavar, ¿no? En general, toda la fábrica de sillería a lo largo del canal, no te digo, por ejemplo, en Ríos Secos, cuando llegues y lo veas, fíjate, cuando pregunte, dice, ¿dónde está el Palacio de los Almirantes de Castilla? Río Seco es el lugar donde estaba el almirantazgo de Castilla. ¿El Palacio del Almirante dónde está? Dice, pues aquí, todas las piedras pasan dueñas de todos los castillos, todo, se desmochaban pues, y se llevaban para la obra de fábrica del canal, ¿no? Bueno, eso parece una especie de trasplante, ¿no?, de órganos. Eso ha pasado siempre, ¿eh? Sí, aquí esta Costa Vieja ya no vale, la ponemos con en los esta monumentos otra, romanos se pasa igual, ¿no? Se ha fabricado que va a tener media... más vida, claro, sí. No, se ha salvado el acueducto de Segovia de casualidad, ¿no? Pues suele ocurrir eso. Casi todas, muchos de los grandes castillos que ya no están... y sobre todo murallas, porque coincidía el tipo de piedra, etcétera, son la obra de fábrica de las dársenas. Lo que no es de tierra del canal solía haber sido monumento, hubiese sido monumento histórico-artístico. En 1835, ya bajo la dirección del ingeniero Epifanio Esteban, se finaliza el ramal del sur con la llegada de las aguas al río Pisuerga en Valladolid. Pero ahí se tardaron 100 años. ¿No hubo ningún tramo que empezara a funcionar antes de esos 100 años? Bueno, sí, en concreto, en 1835 se puso en servicio todo el recorrido del canal en sus tramos del norte y del sur, es decir, desde Alar del Rey a Valladolid. Y eso posibilitó que por fin los trigos y las harinas de Castilla tuvieran salida hacia el Cantábrico, enlazaban en Alar y más tarde en Reynosa con la carretera, para poder exportarlos por vía marítima. Pero los problemas siguen sucediéndose. Las ya endémicas dificultades económicas y ahora las guerras carlistas
son algunos de ellos. En 1841 ya se había llegado a la conclusión de que la terminación del tramo de Alar del Rey a Blomir en Reynosa no era viable. Y en 1849 se concluye el ramal de Campos ya bajo el reinado de Isabel II. En 1849, cuando se concluyen las obras en los 3 ramales, es cuando, abiertos los 207 kilómetros a la navegación, comienza la época de mayor esplendor que tuvo lugar entre los años 1850 y 1860, cuando las barcas que surcaban el canal superaban las 350, la mayoría de ellas de propiedad privada. Aún décadas más tarde, además de mercancías, en algunos momentos transportaban soldados y equipamientos militares. También en las dársenas y sus cercanías se celebraban puntualmente procesiones en barca sobre sus aguas. Durante los 20 años que esto funcionó, imagínate esta vía de agua. En los años hasta de 1840, 1860 y tantos como mucho, en esos 20 años, aquí no se podía, había una aglomeración, había más de 2 barcazas por kilómetro cuadrado, o sea, había un tráfico de circulación, bueno, era un trasiego tremendo. Castilla se puso en pie, se crearon 20.000 fábricas de harina, de otras cosas también, de pienso, de productos derivados de la harina, la exportación de granos, se salió al mar, se unieron las familias con las santanderinas navieras, entonces se unieron los grandes vías de navegación comerciales y de exploraciones científicas. Es que fue un auténtico éxito de los ilustrados, lo que pasa que tuvieron poco tiempo para explotarlo. Y, en fin, fiduciariamente, gracias a ese trabajo, esa imaginación de la razón y el trabajo, dos condiciones que en España no están demasiado bien vistas, pues por primera vez Castilla adquiere una financiación propia, un banco con capital propio castellano, ¿no?, que es el Banco de Valladolid, que está ahí poco cerca del Paseo Zorrilla, se puede ver, hombre, ahora pone BBVA, pero era el Banco de Valladolid. El canal había comenzado a ser el motor del futuro, un futuro que habría de enriquecer de manera fulgurante a esta región hasta entonces maltratada por la sequía, la miseria y el aislamiento. Aquella quimera dio su provecho. Pero en una versión reducida. Es una versión muy disminuida. Aproximadamente la longitud del canal construido en los 3 ramales existentes es como una tercera parte de lo proyectado. Pues a pesar de eso ha sido una fuente de riqueza para toda la zona. Sí, y hoy, muy limitada en el tiempo. Y hoy se cuenta como una red de abastecimiento de agua y para el riego. Si esto se hubiera terminado en el siglo XVIII, hubiera tenido unos efectos de arrastre sobre la economía castellana mucho mayores que los que tuvo. Porque la mala suerte del canal es que cuando se terminó definitivamente en esa versión reducida, en 1849, porque había quedado pendiente el canal de Campos, hasta Medina de Río Seco, pues ya había aparecido en el horizonte una alternativa de transporte más eficiente y más rentable que la navegación por canales, que era obviamente el ferrocarril. Y fue el ferrocarril el que acabó hundiendo al canal, la competencia del ferrocarril. La llegada del ferrocarril, y concretamente el tramo Alar del Rey Santander, que construye la Compañía del Ferrocarril de Isabel II, finalizado en 1866, impulsó aún más el tráfico por el canal, ya que significaba la prolongación del transporte de mercancías hasta Santander de manera más rápida y cómoda. Los aspectos más característicos de la construcción quedaron plasmados en estas fotografías que el director de las obras, el ingeniero inglés William Atkinson, tomó entre 1855 y 1857. Constituyen testimonio de lo que supuso la culminación del sueño ilustrado, aunque no como lo habían concebido. Sin embargo, cuando la línea se prolonga hasta Valladolid, pudiéndose transportar ya las mercancías directamente hasta Santander, el canal queda obsoleto. Y aunque hasta 1919, año en que la compañía privada terminaba su contrato, se intentó reactivar el tráfico de barcazas, no se consiguió.
en el año 1919 revierte, después de todas esas concesiones que hablábamos a empresas particulares, revierte al Estado, porque se acaba el periodo de la concesión y el Estado se plantea qué hacer con él, evidentemente. Y en el año 51 se empiezan a desarrollar los regadíos alrededor del Canal de Castilla. Y en el año 51 se cierra totalmente el canal al tráfico marítimo, el tráfico navegable, y se convierte en un canal para regadío. En este momento, del Canal de Castilla, en sus 3 ramales, riegan alrededor de 50.000 hectáreas, entre el canal directamente y los canales que salen de él, y abastece aproximadamente a 350.000, 400.000 habitantes. Porque del Canal de Castilla también beben 45 pueblos y poblaciones, entre ellos más de la mitad de Valladolid. Todo Palencia capital bebe del Canal de Castilla, y bueno, y luego entidades ya menores, Herrera de Pisuerga, Cabezón de Pisuerga, en fin, un montón de poblaciones que beben del canal. Esos son los usos actuales. El canal desde 1991 tiene la protección monumental como conjunto histórico-artístico, pero no ha habido grandes avances en la recuperación de los elementos arquitectónicos del canal. Sin embargo, sí se ha recuperado desde el punto de vista medioambiental. El canal dejó de ser navegable en 1959, pero hoy nos ofrece todavía el tranquilo discurrir de su majestuoso cauce, un apasionante legado que esconde un pedazo de historia en cada rincón. El Canal de Castilla es un verdadero ejemplo de gran ecosistema. Cuenta a lo largo de sus más de 200 kilómetros de recorrido con un rosario de 85 humedales, de los cuales 35 se encuentran catalogados dentro de la red de espacios naturales Natura 2000, es decir, la red de espacios naturales de la Unión Europea. Estas lagunas son de pequeño y mediano tamaño y quizás una por una no tengan un excepcional valor, pero en su conjunto forman uno de los ecosistemas más singulares de toda la meseta castellana y son el refugio para un importante número de especies animales y vegetales, muchas de ellas amenazadas, y que encuentran aquí sus únicas localidades de cría en toda el área de castellano-leonesa. La increíble transformación que tuvo lugar en Tierra de Campos es especialmente importante desde el punto de vista ecológico. La aparición del canal supuso un hábitat perfecto cuyas características apenas cambian a lo largo del año al tener una afluencia de agua constante. Y a lo largo de las riberas del canal, todo eso me parece que ha habido como un rebrote de vida, claro, lógico, ¿no? A lo largo de esas riberas, los humedales. Claro, piensa que el canal discurre por una zona fundamentalmente de cultivos cereales, una zona seca de la Castilla seca, y establece un cordón de agua, un cordón de vida, de vegetación que atrae fundamentalmente a los pájaros. Es una zona de observación ornitológica importante. Sus más de 200 kilómetros de sotos de bosque de ribera son una perfecta autovía para que numerosas especies animales y vegetales puedan desplazarse desde el norte hacia el sur y viceversa, interconexionando dos grandes regiones biogeográficas, la eurosiberiana y la mediterránea. Encinas, robles, chopos y un sinfín de plantas arbustivas y acuáticas perfilan los bosques de la ribera. Es un ejemplo no solo de cómo, sino también de por qué la tecnología, el desarrollo industrial y el ocio tienen que ir de la mano de la preservación de los espacios naturales. El canal vive una nueva etapa. Si tiempo atrás contribuyó a la revitalización de la comarca, hoy continúa haciéndolo. Su enorme potencial de atracción turística se suma a las funciones de riego y abastecimiento de agua. El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla ha puesto en marcha, dentro de su plan de excelencia, un proyecto con importantes inversiones en infraestructuras. Se han recuperado esclusas, acondicionado edificaciones como equipamientos turísticos o se han instalado pequeñas centrales eléctricas, entre otras actuaciones. Conjuntamente,
con la Confederación Hidrográfica del Duero. También se pueden recorrer hoy, de punta a punta, los 3 ramales del Canal de Castilla, sus 207 kilómetros, a través de una vía verde que discurre casi siempre paralela al agua y que fueron los antiguos caminos de sirga, desde los que las mulas tiraban de las barcazas. Se ha señalizado el trazado para que quienes lo visiten, bien sea a pie, en bicicleta o a caballo, puedan recorrerlo por etapas sin temor a que ningún vehículo les importune. Un verdadero regalo para los amantes del deporte y la naturaleza. Piensa lo insólito y a la vez lo atractivo que es que 2 ciudades como Valladolid y Palencia estén comunicadas por un canal que se puede recorrer a través de los caminos de sirga. Realmente a mí me parece que es un hilo conductor que en medio de la tierra de campos en la que no hay árboles pasa el canal con su escolta de chopos, de árboles, de verdor. Y ahora tengo entendido que hay un barquito que hace un recorrido por ahí, sí, ¿no? Ahora mismo hay turísticos, hay 3 o 4 barcos puestos, uno por cada diputación por las que pasa el canal, que son Valladolid, Palencia y Burgos, y ese precisamente es el de la Diputación de Burgos, que pasa por encima del acueducto de Abánades y llega hasta una cosa que se llama Carrecalzada, que está muy cerca del Melgar de Fernamental, y es donde están los almacenes de ese tramo de canal. ¿No les parece atractivo un viajecito en el barco por el canal? Sí, ¿verdad que sí? A mí también. Además del San Carlos de Abánades, se puede disfrutar también de un delicioso paseo por el canal en el Marqués de la Ensenada, en la Herrera de Pisuerga. Desde el embarcadero, junto a la presa, hasta la esclusa Sexta. Esto comienza aproximadamente en el año 2002-2004 con una actuación de recuperación y que puso en valor la dársena de Medina de Rioseco. Y no solo eso, sino que sentó las bases para poder iniciar el primer tramo navegable del Canal de Castilla, con el primer barco que en esa demanda, en esas posibilidades de uso que ya se avanzaban o se vislumbraban de la potencialidad del Canal de Castilla para usos turísticos. Hay 20.000 posibilidades históricas, artístico-históricas. Entiendo que además la obra del canal en sí misma es una obra de arte. Entonces la sillería está trabajada perfectamente. Los acueductos se parecen a auténticos castillos en el aire. Y las esclusas ovaladas. Hay 49 esclusas a lo largo, vas a hacer del canal. Bueno, pues más de la mitad son esculturas de Leonardo. Es una escultura, vamos, un museo donde no cobras entrada, puedes pasear por el campo y puedes absolutamente extasiarte. Porque el diseño de las esclusas son modelo esclusa Mitra, que no se empezó a edificar hasta el 17 con el Languedoc, y probablemente este sea el último gran canal que utiliza este tipo de esclusas. Y es, bueno, todo lo que ha sido la modernidad del hueco habitable, la curva, está aquí, ¿no? Y además encima, cuando se movía, era un móvil perenne, ¿no? Porque esa ascensión del agua a mí me parece un privilegio. Y de repente te encuentras en un paisaje desde allá arriba que es absolutamente renacentista. ¿Ves? Porque aparte de todo este diseño de Leonardo, este diseño de la naturaleza aquí puesta, no, mira, las puestas de sol que he visto son maravillosas. Bueno, he visto unos cielos que son esos de gritar de bonitos al sol. Y los cielos, el cielo abierto, claro, es que es tierra de campos, ¿no? Estos son los campos góticos donde te encuentras verdaderamente esta planicie y la soledad, el silencio. Tiene un montón de atractivos. Además de continuar con las distintas actuaciones que se siguen llevando a cabo
Para la recuperación de su patrimonio histórico y mejorar las condiciones medioambientales, el futuro pasa por una actuación en la dársena de Valladolid. Además de disfrutar del patrimonio medioambiental y monumental de ciudades como Palencia, con su concentración de románico y su catedral, la Bella Desconocida, o Valladolid con su importante conjunto histórico y su Museo de San Gregorio en el centro de la ciudad. Los pueblos ribereños o próximos al canal son depositarios de magníficas colecciones de obras de arte. Orfebrería, pinturas o esculturas de grandes artistas. La mayor parte custodiadas en el interior de sus templos o museos. Movidos unos por estas y otras razones, como sus gentes, su gastronomía y su historia, y tras el ocio y el deporte, otros, cada vez más viajeros como nosotros, ponen rumbo a estas tierras. Primero, Reino de Castilla, luego Castilla la Vieja y hoy Castilla-León, para disfrutar del poderoso espectáculo de la naturaleza.